En nuestro primer episodio viajaremos en el tiempo hasta los años 70, cuando la iglesia central en Osorno daba sus primeros pasos en la ciudad. Conoceremos a Vladimir, hijo de Raquel, una de las pioneras de la iglesia. Él nos contará cómo fueron esos inicios y la importancia que tuvo su madre en esta historia. En mi niñez me acuerdo una iglesia, en primer lugar, los miembros muy unidos. Recuerdo que era un salón que costó mucho, según me cuenta mi madre, les costó mucho encontrar un local acá en Osorno, ya que ellos fueron los primeros adventistas. Una vez que encontraron ese local, fue un local que trabajaron mucho, lo acomodaron como para un templo. Y me acuerdo en mi niñez ver esa iglesia, que eran, me acuerdo, 2 corridas de asiento, una plataforma, y gracias al Señor habían hermanos, y esos hermanos eran muy, pero muy fieles y muy sagrados, y lo que es mayor, eran muy trabajadores. Bueno, mi madre fue una mujer muy dada a la iglesia, una mujer muy preocupada por la iglesia, por las cosas del Señor. Ella fue, antes que tuviesen ese salón del que estamos hablando hoy en día, ella fue la primera directora de jóvenes, en primer lugar, y después directora de escuela sabática, que se hacía en su hogar, en su casa. No había templo, no había salón, no había nada en ese entonces. Y después ya cuando yo me doy cuenta de mi madre, ella siempre fue trabajadora en la iglesia, trabajaba en Dorca, trabajaba en Ofasa cuando estaba Ofasa, diaconisa, y siempre fue una mujer trabajadora. Y hasta los días de hoy yo recuerdo que jamás ella o mi padre también nunca faltaron a la iglesia, lo que yo muchas veces hago. Nunca faltaron a la iglesia, ni porque hacía frío, ni porque llovía. Ellos eran fieles asistentes a la iglesia y trabajaban dentro de la iglesia. Y eso a mí, hasta los días de hoy, me impacta. Y empezamos a arreglar, se pintó. Nosotros con vidrio rascábamos el piso cuando quedaba la pintura. Lo amanecíamos casi a las 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Y nos dormíamos para que ese salón esté pronto. Y se terminó el salón y empezó la conferencia. Y fue un éxito grande. Pronto ya se hizo el primer bautismo, que es esa foto que vimos delante, en Chifín. Se bautizaron varios hermanos y se organizó la iglesia. Sí. El desafío más grande era tener un templo propio. Mi papá rogaba a Dios que él quería ver un templo. No lo vio antes de morir. Querían un templo donde adorar al Señor y un templo como que lo que Dios se merece. Ese templo era un templo muy grande. En la nave habían 4 corridas de asiento y grande. Ahí yo me casé. En ese templo fue uno de los primeros matrimonios que se hizo en aquel templo. Bueno, tú me dices por qué se desarmó. Y viendo las cosas como la hermandad quería, se decidió desarmar el templo y comprar donde estamos ahora en la iglesia. Fue una iglesia tan grande que costó mucho desarmarla. Y como tú me dices, claro, casi pasó un accidente en aquel entonces, pero Dios siempre dirige a su pueblo. Me acuerdo que mi hermano se tuvo que meter debajo de la iglesia para cortar unas basas del templo, y tenían unos tecles que tenían que correr hacia atrás, hacia el patio, digamos, de la iglesia, correr el templo para cortar otras bases y desarmar el templo. ¿Tú te refieres a Ronnie? Sí, al Ronnie. Mi hermano estaba debajo y en eso se cortan los cables de los tecles y el templo como se baja. Y el Ronnie quedó, pero casi quedó aplastado y ahí casi muere. Pero el Señor dirige las cosas. Así que así comenzó. Y tengo acá
aquí algunas fotos donde aquí se está desarmando el templo. Ahí ya se ven que están solamente las bases, digamos, los palos donde estaban las divisiones del templo. Tengo esa fotografía, tengo esta fotografía de cuando se estaba desarmando el templo. Y si tú quieres, yo te muestro cómo era a ver, en la plataforma, a ver, por aquí tengo cómo era te voy a mostrar otra cosa primero. Mira, aquí tengo, disculpa que traje esto porque no quise romper el álbum porque estaban pegadas las fotografías. Aquí tengo la fachada de cómo era la iglesia donde está hoy el colegio. Acá. No sé si la cámara, vamos a sacarle esto. Esa era la fachada del templo antiguo. Si tú te fijas, es un templo grande. Sí. Hermano, es lindo recordar. Y ahora que se ve la iglesia llena, colegio. Dios obró. A través de la dedicación de pioneros como Raquel y el apoyo de miembros fieles, la Iglesia Central en Osorno ha florecido. En los próximos episodios seguiremos explorando cómo esta iglesia ha impactado a la comunidad y cómo la renovación del edificio llevará su legado hacia el futuro. Buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Adventista de Osorno. Le damos una calurosa y cordial bienvenida a esta sencilla pero solemne ceremonia en que colgaremos la primera piedra del que será nuestro templo central.